Para nosotros es un agrado tener esta tarde invitado a Gabriel Salvia. Él es periodista argentino, acaba de publicar un libro sobre diplomacia y derechos humanos en Cuba. Además, trabaja con la Fundación Adenauer, que es una de las grandes fundaciones que se preocupa por la democracia y el desarrollo de nuestro continente. Pero vamos a ver esta primera nota que nos interesa muchísimo porque es la posición del canciller Maduro. Fue muy insistente él, más que en la temática de fondo, de los grandes temas beneficiosos para toda América Latina, en el tema político de Cuba y la participación. Por supuesto que amenaza el ALBA no ir a la próxima cumbre si no aceptan a Cuba, aun cuando seguramente se va a hacer, y a menos que Cuba cambie la situación, seguramente va a seguir como hasta ahora. Veamos. Cuba tiene que estar con nosotros siempre, cuando se convoque alguna cumbre que tenga que ver con toda América. Ya eso ha quedado tajante, pudiera ser uno de los resultados directos de esta cumbre. En eso hoy no hay duda. Hay un clamor de los pueblos del mundo porque se levanta el bloqueo criminal contra Cuba y ellos se mantienen allí inamovibles, en una posición realmente que demuestra la senilidad y la declinación histórica desde el punto de vista político, moral, de capacidad que tiene ese imperio. Vamos a ver, porque si no son capaces de rectificar quienes pretenden imponer sus vetos, sencillamente esta sería la última cumbre. Sobre el proceso de Malvinas, creo que ojalá todo esto se traduzca en iniciativas concretas para que el Reino Unido se siente definitivamente a negociar un proceso para descolonizar las Islas Malvinas, pero además quedó en el tapete la necesidad de ir de un proceso de descolonización completa de América, que América Latina y el Caribe, América completo, sea un territorio libre de colonias, como es nuestra tradición. El tema de las drogas terminó siendo un gran negocio, y nosotros agregamos, terminó siendo un gran negocio del capitalismo. Hay que ver el poder económico que significa los grupos que manejan el tráfico de drogas. Un superpoder que controlan medios de comunicación, controlan bancos y ahora quieren controlar el poder político. Así que hay que a fondo en la lucha, fíjate, si la lucha contra el capitalismo se justifica hoy por hoy en la humanidad para salvar el planeta, más se justifica para salvar al ser humano de una de las perversiones más grandes que creó el capitalismo, que es el consumo de estos psicotrópicos y estas drogas. Agradable comenzar esta conversación con Gabriel Salvia, periodista argentino, por un libro que acaba de publicar, lo presentó hoy precisamente en una universidad venezolana y lo va a presentar en otros países de América Latina, sobre el tema la diplomacia y los derechos humanos en Cuba, precisamente un tema muy de actualidad a raíz de la Cumbre de las Américas. Vimos ahí precisamente el tema del libro. ¿A qué se refiere este libro, Diplomacia y Derechos Humanos? Bueno, el libro plantea lo que deberían hacer los países democráticos, inclusive los de América Latina, en un país donde gobierna una dictadura. Es decir, preocuparse por la gente que de esos países ve conculcadas sus libertades fundamentales. Esto es lo que hacían muchos países, Venezuela entonces, Suecia, Estados Unidos, en dictaduras militares del Cono Sur. Uno de los autores del libro, por ejemplo, el sueco Ingvar Cederberg, se destacó por su trabajo en materia de cooperación en la dictadura de Pinochet en Chile y fue distinguido, fue nominado por los demócratas en Cuba y se le otorgó el premio a la diplomacia comprometida en Cuba, y es uno de los autores del libro. O sea, ustedes plantean más que el reconocimiento de Fidel Castro, el reconocimiento de la disidencia, porque representa más la democracia. Bueno, es que nosotros defendemos la democracia y defendemos las libertades que tienen las personas. Las personas tienen derechos que son anteriores a cualquier gobierno y a cualquier Estado, y los Estados y sus gobiernos democráticamente electos tienen que respetar esos derechos, y en la política exterior tiene que aplicarse en materia de lo que hace respeto a la dignidad humana, políticas exteriores activas con las personas que sufren, ¿no? La represión de sus libertades más elementales y también lo que hacen a la dignidad humana. Usted piensa que hay países del mundo donde existen prácticas aberrantes, ¿no? O sea, como lapidar a una mujer por cuestión de infidelidad o cosas que le aplican a las mujeres. Ahora, ¿por qué el título Diplomacia y después Derechos Humanos y lo vinculan en este caso con Cuba? Bueno, porque lo que promovemos es que en Cuba las embajadas de países democráticos hagan lo que hacen en otros países. Es decir, yo en Argentina soy invitado a muchas fiestas nacionales, muchos embajadores y funcionarios asisten a nuestras actividades para interiorizarse sobre la situación política, económica
de la Argentina, nos consultan, como consultan a referentes de la oposición, es decir, que las embajadas en Cuba de países democráticos hagan lo mismo que hacen en cualquier otro lugar y no le extiendan al movimiento cívico cubano la ilegalidad que le aplica a este régimen que no reconoce la libertad de asociación. ¿Y crees que en este momento se puede hacer algo de eso, en el caso de Argentina, por ejemplo? Bueno, el caso de Argentina es curioso, porque uno de los que promovía que las embajadas, la embajada argentina, reconociera a los disidentes, le brindaba protección, era precisamente el canciller Héctor Timerman. Claro. Héctor Timerman escribió en 2003, él era director de la revista Debate, Claro. y escribió un artículo en el cual proponía esto, le proponía al entonces canciller Bielsa, que al igual que hacían los países de la Unión Europea, Argentina le brindara reconocimiento, protección, y calificaba claramente a Cuba de una dictadura, calificaba a China como dictadura, pero parece que las convicciones la dejó cuando llegó a la Cancillería. Dicen que cuando uno más se acerca al poder, más se aleja de las convicciones. Ahora, parece que Cuba también está dando pasos importantes después de Fidel con Raúl hacia una cierta liberalización económica que pueda ser también política. Bueno, lo que pasa es que la liberalización económica o todo lo que hace a las políticas económicas y sociales se tienen que discutir en un marco democrático, a través de elecciones libres, y se deben discutir en los ámbitos que corresponden, el poder legislativo, de acuerdo a las características que tenga un país. En primer lugar, lo que hay que pedir es que se aplique en Cuba el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, que dice que todos los pueblos tienen derecho a la democracia. Entonces yo no sé por qué el pueblo venezolano tiene derecho de elegir a distintos candidatos, todos los pueblos de América Latina lo mismo, y por qué el pueblo cubano se le niega ese derecho. Y mucho más me indigna que cuando a Honduras no fue invitado a la cumbre iberoamericana hace tan solo 1 año y medio, en la Argentina no vi a nadie abrir la boca como lo hacen con respecto a esto de invitar a Cuba a un ámbito donde no puede ser invitado ni debe ser discutido. Cuba tiene un régimen de partido único y la Carta Democrática Interamericana, cuyo articulado Cuba lo viola casi todo, empieza por violar esto, ¿no? Que es una dictadura porque es un régimen de partido único. Es hasta ahora, ¿cómo surge la idea de escribir un libro sobre esto y cuál ha sido la mecánica? Porque creo que son varios autores los que participan. Bueno, nosotros venimos otorgando el premio a la diplomacia comprometida en Cuba. Argentina, Chile, Uruguay son países en los cuales la solidaridad internacional fue muy importante durante esos trágicos periodos. Es decir, la solidaridad internacional implica denunciar la represión, las desapariciones y ser solidarios, ¿no? Es decir, no extenderle lo que hacen los gobiernos, es decir, no permanecer indiferente, no ser neutral frente a la violación de los derechos humanos. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia y el propio hecho que, por ejemplo, un diplomático norteamericano, Alan Tex Harris, fue premiado por el gobierno de Néstor Kirchner porque era una persona que marchaba junto a las madres de Plaza de Mayo, hizo un listado de desaparecidos, y precisamente como fuimos víctimas, tenemos obligación de ayudar a las actuales víctimas, entre ellas las que están en Cuba. Entonces empezamos por otorgar el premio, que es lo votan los activistas, los referentes democráticos cubanos, que dicho sea de paso es la única elección libre en la que pueden participar, votar a los diplomáticos que se caracterizaron por una acción humanitaria. Por cierto, en materia de política exterior, aunque algunos gobiernos tienen política común frente a Cuba, Argentina difiere en la relación con Irán. Venezuela tiene una relación muy estrecha con Irán, con Ahmadinejad ha venido varias veces. Sin embargo, el gobierno argentino ha sido distante a raíz de todo el atentado del AMIA, ¿no? Exactamente. Argentina en realidad tiene una gran contradicción, que es plantear que el eje de la política exterior son los derechos humanos. Ahora, yo no veo a Argentina plantearle no solo a Cuba, sino a China y no sé cuántas dictaduras en la cuestión de los derechos humanos. Me parece que sí, donde el caso de los derechos humanos y la divisoria de agua política de América Latina estuvo más clara que nunca, fue cuando se trató el examen periódico universal de Siria el 7 de octubre del año pasado. Países como Venezuela, todas las autocracias más Cuba, sí, fueron totalmente en una posición clara de defensa de lo que pasaba en Siria, y países que no regularmente tienen actitudes como esta, como Brasil, izquierda democrática, Perú, izquierda democrática, Uruguay, izquierda democrática, tuvieron
Una línea posiciones fuerte muy contundentes y muy críticas. Y más fuerte contra Irán ustedes directamente, ¿no? Bueno, el caso de Irán, recuerda que está sospechado el Estado iraní de haber estado detrás del atentado, digamos, tanto a la Mutual como a la embajada, ¿no? Pero creo que ahí es, porque muchas veces se habla de las divisiones políticas en América Latina, ¿no? En este caso creo que, por ejemplo, el gobierno de Venezuela no se puede asimilar al gobierno de Uruguay, al de Paraguay, al gobierno de Brasil o al de Perú, porque frente a una situación donde se plantea si se violan o no los derechos humanos, en el caso de los países del ALBA y Cuba están defendiendo al violador, y en el caso de los otros países democráticos están defendiendo a las víctimas. Creo que eso se debería extender a todos los países, incluyendo los propios. El caso de Cuba en América Latina, y también países donde uno ve retrocesos, ¿no? Ahora me imagino que en Argentina, como en toda América Latina, pues hay doble visión. En relación con Cuba, con Venezuela, siempre hay dos puntos de vista, aquellos muy favorables al sistema cubano, cada vez menos creo, y los que son más por la democracia, como son las grandes democracias latinoamericanas, sobre todo el modelo brasileño, lo siguen mucho. Sí, lo que pasa es que es muy fácil hablar de Cuba y no vivir como un cubano. Yo creo que estos diplomáticos que premiamos por poner en los zapatos de los otros, ¿no? Creo que a América Latina, y lo que vio uno en la cumbre de Cartagena, creo que si uno saca dos lecciones o una conclusión es, por un lado, que la OEA está hackeada por los países autócratas, los del ALBA, donde es el gobierno de uno mismo, es una persona que se atribuye toda la representación, y después hay una insensibilidad del resto de los países de América Latina. Creo que ahí escribe precisamente Jorge Edwards, que fue encargado de negocios y escribió un famoso libro, Persona non grata, claro, bueno, en Cuba, ¿no? Jorge Edwards, hay una entrevista que se incluye en este libro, porque fue el embajador de Salvador Allende hace muchos años en Cuba, y precisamente una de las cosas que hacía era entrar en contacto con personas como disidentes como Eberto Padilla, ¿no? A mí me gustaría que esta situación, que por otra parte es una oportunidad, ¿no? Porque hay países que han erosionado la democracia al interior y quieren hacer lo propio en la OEA. Entonces, a mí me gustaría que Venezuela propusiera que para estar, el canciller Maduro, a quien escuchábamos antes, diga que para estar en la CELAC hay que renunciar a la OEA. A ver si el resto de los países de América Latina que piden que se invite a una dictadura, no entienden que se invitan a un gobierno, tienen que invitar a su sociedad civil, porque en la OEA también participa la sociedad civil. Me gustaría que esto se pueda blanquear, y que si los países del ALBA no quieren ir a la próxima cumbre, no vayan, lo cual permitiría que en la OEA se puedan discutir cosas mucho más importantes. Tengo mis dudas si... Bueno, usted es periodista y tengo mis dudas si en Venezuela y en otros países va a seguir gobernando lo mismo. Usted es periodista y ha escrito sobre esto, y seguramente seguirá escribiendo, pero vamos a ver este comentario que es muy interesante, y dado que usted es argentino, aprovecharlo, sobre la actitud de la mandataria de Argentina en relación con las Malvinas. Fue un tema que molestó mucho a la presidenta argentina, porque no fue considerado como tema central, aun cuando en Argentina es un tema también de debate como en América Latina. Pero veamos esta información sobre la percepción de la prensa y la presidenta Cristina Fernández. La presidenta de Argentina se fue de Cartagena tras la formalidad de la foto. Las versiones de que partió enojada con el mandatario colombiano por no hacer referencia al caso de las Malvinas fueron primera página de la prensa mundial. Fue yo le entregué el colibrí, estaba al lado. Entonces me dijo, ¿te olvidaste de las Malvinas? Creo que algo en eso, no me acuerdo exactamente, pero algo parecido a eso. Cristina Fernández acabó con las especulaciones. Dijo que sabe que Colombia apoya a Argentina en el problema diplomático con el Reino Unido. Se darán cuenta que no es que me fui antes porque estaba enojada, sino porque tenía que estar aquí en la República Argentina, y me acerqué a decirle al presidente Santos que, bueno, agradecerle su hospitalidad y a decirle que me tenía que ir antes. No, obviamente no le conté los motivos, pero me dijo, pero mira que voy a hablar de Malvinas, me dijo acá en el discurso de clausura, no te hagas ningún problema, ya lo sé, está muy bien todo. La mandataria confirmó que había avisado de antemano de su necesidad de regresar a Buenos Aires por temas de agenda. Gabriel Salvia es argentino, periodista, por cierto, el libro, vamos a insistir, es sobre Cuba, los derechos humanos y la diplomacia, pero este tema de las Malvinas, cuéntanos un poco para entenderlo más.
Bueno, es un tema que en Argentina suscita más debate del que uno esperaría, ¿no? Sobre todo porque salieron muchas voces a plantear que, bueno, que era una cortina de humo, que se estaba instalando el tema de Malvinas precisamente en la agenda, porque para no tratar otras cuestiones como la inseguridad o la inflación, pero ha llegado hasta grupos importantes a decir, bueno, hay que ver si realmente las Malvinas son argentinas, e inclusive a plantear que cualquier tipo de negociación incluye a la gente que está habitando en las Islas Malvinas. A mí realmente es un tema que me trae malos recuerdos por varios motivos. Incluso hay cuestiones que uno hace pensar del gobierno para qué utiliza este tema, ¿no? En Argentina el 2 de abril es feriado. Es feriado por la celebración de la invasión militar a Malvinas, una acción bélica. Con un gobierno militar dictatorial. Claro, entonces, por un lado se está festejando, celebrando una iniciativa bélica y de un gobierno ilegítimo. Y me parece que eso no corresponde teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que hubo, de soldados que murieron, por una causa por la cual yo le aseguro que no moriría, ¿no? Pero hay un sentimiento de pertenencia de las Malvinas argentinas. Sí, es todo lo que se llama la causa Malvinas, ¿no? Es muy argentino, llamémoslo así. Argentina es algo que no le, digamos, es algo que no le falta es territorio, ¿no? Entonces a mí me parece que en Argentina hay una gran cantidad de prioridades antes que este tema sea importante en la agenda nacional. Y si el gobierno argentino, que si uno entra a la página de la Cancillería, dice que el eje de la política exterior son los derechos humanos, a mí me hubiese gustado que en Cartagena se hubiese dicho lo que Timerman escribía hace unos años, ¿no? Que en lugar de estar pidiendo que una dictadura participe en la OEA, estuviera reclamando que en Cuba sean reconocidos los activistas, los demócratas dentro de Cuba, y que puedan participar de la OEA y que sean invitados, como podemos hacer cualquiera que estamos en el resto de los países de Latinoamérica, hasta los de Venezuela. Pero volviendo al libro, al texto que usted ha escrito, que es importante o que recopiló, ¿qué difusión va a tener? ¿Dónde se va a presentar? ¿En otros países? ¿Puede llegar esto a Cuba realmente? Bueno, de hecho ya llegó a Cuba y fue presentado en Cuba, en las condiciones que se puede presentar, aunque creo que fue la presentación que tuvo más asistentes. Se presentó en el marco de una actividad del Comité Interracial por el socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa, previo a la visita del Papa. O sea, fue un poco la oportunidad que vimos, ¿no? Es decir, suponíamos que esa visita iba a facilitar la organización de esta actividad. Por supuesto yo no pude ir porque no hay garantías para que ingrese, y sobre todo en un país donde no se garantiza el Estado de Derecho. A mí me publican en Gramma que soy un subversivo, ¿no? Palabra que tiene una connotación terrible en Argentina, ¿no? Porque el subversivo es el que piensa distinto y al cual se lo puede desaparecer. ¿Pero crees que hay cambios y van a seguir los cambios en Cuba y veremos una democracia como pasó con la Unión Soviética o en tantos otros sistemas autoritarios? Mire, yo creo que el primer cambio que debe haber es que los países de América Latina se planteen lo siguiente: Cuba llega 53 años de dictadura partido único, 7 años, súmeme la dictadura de Batista. La última elección en Cuba fue fraudulenta y el mínimo de edad para votar era de 21 años. Si sumaron son 81 años. Cuba padece el mayor analfabetismo cívico de América Latina. Y yo no sé por qué en América Latina no hay mayor solidaridad con los seres humanos, con las personas que viven en Cuba, en lugar de ser cómplices de una dictadura tan obscena desde el punto de vista de su constitución y de su código penal. En Cuba, sin embargo, ¿no te parece que el respaldo que dieron 22 gobiernos a la presencia de Cuba es como un respaldo al pueblo cubano? Me parece que no. O sea, lo que están haciendo es respaldar al gobierno, y respaldan al gobierno porque el gobierno... Pero no es mejor tener adentro a Cuba que tenerla afuera y siguiendo castigándola y embargándola. No, porque no necesariamente si el gobierno de Cuba, que es ilegítimo, ¿no? Primero que no cumple la Carta Democrática. Entonces yo lo que diría es, eliminen la Carta Democrática. O sea, la Carta Democrática o se cumple o no se cumple. Lo que pasa es que es una cumbre, no es una reunión de la OEA realmente. Bueno, lo organiza la Organización de Estados Americanos. De hecho, Cuba es uno de los 35 estados que la conforman, pero hay una carta que para participar,
primero, si participa, supongamos que participa Cuba, hay un foro de la sociedad civil. Claro, hay que llevar y va a salir Joanny Sánchez. Y si no la dejan salir, ¿alguno de los funcionarios que asiste a la OEA se va a quejar? ¿Alguno de los países de América Latina se reunió, sus funcionarios, sus embajadores con Joanny Sánchez? Me parece que hay mucha hipocresía. Me parece que no hemos aprendido de nuestro pasado y me parece que hay que ser más solidarios con las personas y pedir que en Cuba se respeten derechos que se respetan en otros países. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Salvia. Es muy importante este aporte que nos da precisamente en la visión que tiene. El libro lo tenemos a la mano, lo haremos también conocer, inclusive comentaremos el libro en profundidad. Nosotros vamos a un corte agradeciendo muchísimo su presencia y claro, estamos abiertos a todos los pensamientos y a todos los enfoques que tengamos sobre este tema. Ya regresamos con más información.